Hola. Hoy nos metemos de lleno en una historia muy particular. Un relato corto, pero que tiene miga, ¿eh? Nos da pie a darle una vuelta a temas como el curro, la necesidad y, bueno, cómo nos las apañamos cuando las cosas vienen un poco torcidas. Suena interesante, sí. Tenemos un texto breve, firmado por alguien, bueno, con un seudónimo, Bucle. Y el título ya lo dice casi todo. Reportero de una radio AM, siendo un ingeniero. Ya el título te pone sobre aviso. Ingeniero y reportero. Eso es. Un poco chocante, ¿verdad? Nos cuenta una experiencia suya muy concreta. Aceptar un trabajo temporal en una radio local durante unas elecciones. Vale. Nuestra idea hoy es exprimir bien esta anécdota, sacar las claves sobre cómo está el panorama laboral, sobre todo para la gente con estudios universitarios, que es algo que el propio autor menciona al principio, ojo. Ajá. Veremos cómo la necesidad te empuja a veces por caminos que, bueno, ni te imaginas, y la importancia de saber adaptarse, claro. Y esa filosofía del buscarse la vida, ¿no? Que parece que va a estar presente. Exacto, que el autor recalca mucho al final. De hecho, el texto empieza sin muchos rodeos. Dice que cada vez hay menos trabajo para los universitarios. ¿Qué duda cabe? Ahí lo deja. Vaya, directo al grano. Una percepción clara de la dificultad. Sí. Así que con este panorama vamos a ver qué le pasó a nuestro protagonista. Vale, vamos a desgranar esta. El autor, como decíamos, ingeniero, titulado con su carrera, pero claro, suelta una frase que es casi un puñetazo sobre la mesa. Dice que la necesidad tiene cara de herejes y de ganar unas monedas. ¿Qué duda cabe? Ojo a la frase. Sí, sí, es potente. Mucho. Marca ya el tono de lo que viene después, ¿eh? Define la situación. Hay que ganar algo de pasta, como sea. La pura necesidad. ¿Y entonces cómo aparece la oportunidad? Pues no es que viera un anuncio en InfoJobs o algo así. Que va, No. le viene a través de un amigo. Y fíjate qué curioso, un amigo que conoció en un trabajo anterior, cuando era guardia de seguridad. Anda. O sea, nada que ver con la ingeniería. Nada que ver. Esto ya nos da una pista, ¿eh? Interesante sobre las redes de contactos, ¿no? Las que menos te esperas a veces. Totalmente. Los llamados lazos débiles. Pues eso, el trabajo en cuestión. Reportero para una radio AM local, nada menos, Ujú. y para un día concreto, cubriendo las elecciones a consejero regional del año pasado. O sea, un bolo muy, muy específico. Y temporal, claro. Un día. Temporalísimo. Nos cuenta que tuvo una reunión con la gerente y las condiciones eran, pues, básicas. Estar todo el día operativo, con una radio a pilas. Este detalle me encanta, la radio a pilas. Sí, sí, muy de batalla, ¿no? Totalmente. Y hacer 3 conexiones en directo. Él las llama despachos. Básicamente, intervenir en directo desde donde estuviera. A ver, es fascinante pararse a pensar un poco en el tipo de oportunidad que se le presenta. Primero, la temporalidad extrema. Es un día. Uno. Sí, sí. Segundo, la cualificación. Para un ingeniero, hacer de reportero improvisado en una radio AM local, pues hombre, no es precisamente usar su formación técnica, ¿no? Claro, no tiene nada que ver. Es un trabajo mucho más elemental, por decirlo de alguna manera. Y tercero, ¿cómo surge? Lo que decías tú, a través de un contacto informal, un amigo de un curro anterior totalmente distinto. A veces, estas redes, las menos obvias, son las que te sacan del apuro, o te ofrecen algo inesperado. Totalmente. Y esto nos lleva de cabeza a esa cara de hereje de la necesidad que mencionaba el autor. Te obliga a dejar de lado, al menos temporalmente, tu identidad profesional, ¿no? Tus expectativas, quizá incluso cierto estatus. Claro. El soy ingeniero pasa a un segundo plano. Exacto. Pasas a soy alguien que necesita ganar unas monedas y pilla lo que sale. Es un ejercicio de pragmatismo brutal. Seguramente nacido de la urgencia económica o de la frustración por no encontrar nada en lo suyo. No es una elección de vocación, es pura adaptación. Pragmatismo puro y duro, eso es. Y bueno, el caso es que consigue el puesto. Nos dice, me gané la opción de trabajar. O sea que tuvo que currárselo un poco, ¿no? No se lo dieron sin más. Parece que sí, que incluso para esto tuvo que, bueno, convencer o pasar algún filtro. Y se pone a ello. La jornada empieza pronto. Me levanté temprano, lo cual ya indica cierta disposición, ¿no? No es que fuera arrastrando los pies. Se lo tomó en serio, parece. Y aquí viene un detalle que la verdad a mí me dejó un poco sorprendida cuando leí el texto original.
¿Ah, sí? ¿El qué? Cuenta, y cito, y después de pedir permiso a las Fuerzas Armadas, comencé con mi labor. ¿Perdón? ¿Permiso a las Fuerzas Armadas? Sí, sí, tal cual, para hacer de reportero de Radio AM en unas elecciones. Pero... ¿eso es normal? Suena tremendamente formal, ¿no? Casi burocrático para un trabajo que parecía más bien improvisado. Pues sí, no explica más, ¿eh? No da contexto sobre por qué o a quién exactamente pidió permiso. Ni idea. Qué curioso. Pero ahí queda esa pincelada, que le da un toque casi, no sé, surrealista al asunto. Desde luego. Después de eso, parece que la cosa fue rodada. Todo anduvo rápido. Cumplió con sus despachos, sus conexiones en directo y al final del día, pues tiró de tecnología moderna para rematar la faena. Envié vía celular los cómputos de los candidatos. Vamos a analizar un poco la actitud que refleja esta parte. Vemos, como decías, proactividad. Se levanta temprana, se pone en marcha. Ujú. Vemos también cumplimiento. Ese todo anduvo rápido sugiere que hizo lo que tenía que hacer de forma eficaz, sin liarse. Sí, resolutivo. Y, por supuesto, adaptabilidad. No solo al rol de reportero improvisado, sino también al uso de las herramientas que tenía a mano. El móvil, para enviar los resultados, se apañó. Exacto. Sobre el detalle del permiso a las Fuerzas Armadas, pues sí, choca bastante. Sin más información, solo podemos especular, claro. Claro. Podría ser, como dices, un requisito burocrático específico de esas elecciones, en esa localidad concreta. Quizás los colegios electorales tenían presencia militar por seguridad o se necesitaba una acreditación especial para moverse por ciertas zonas, como prensa, aunque fuera de una radio pequeña. Vete a saber. Podría ser, sí. Es un detalle que añade una capa de complejidad inesperada a la historia. Lo interesante es que él lo incluye como un paso más, ¿sabes? Lo normaliza dentro de su relato. Es verdad. Como si fuera lo más normal del mundo. Pero bueno, más allá de la anécdota del permiso, lo que subyace es la capacidad de esta persona para cambiar de chip completamente. No es solo hacer un trabajo diferente, es adoptar una mentalidad distinta, la del reportero que está al quite, que resuelve sobre la marcha. Mm, Pasa de la planificación y el cálculo de la ingeniería a la inmediatez y la improvisación del periodismo de batalla, aunque sea por un día. buena forma de verlo. Y lo ejecuta con responsabilidad, según cuenta. Eso demuestra una flexibilidad mental, notable. Totalmente. Y esa flexibilidad y esa actitud resolutiva nos llevan directos al final del relato, donde el autor saca su propia conclusión, su moraleja, como él mismo la llama. Ajá. Y es una moraleja, digamos, sin filtros, muy directa. Dice, como moraleja, el que no quiere trabajar y no se las busca es porque no quiere. Ahí queda eso. Uf, sí, esa frase final es sin duda el corazón ideológico del texto, diría yo. Sí, verdad. Es una declaración de principios muy potente, centrada al 100% en la responsabilidad individual. Viene a decir que, al final del día, tener curro o no depende exclusivamente de tu voluntad y de tu capacidad para buscarte la vida, para moverte y encontrar algo, sea lo que sea. Es una visión muy americana casi, ¿no? Del self-made man. Podría ser. Podemos leerla de varias maneras. Por un lado, refleja una ética del trabajo muy fuerte, esa idea de que el esfuerzo personal y la iniciativa lo son todo. El clásico si quieres, puedes. Ujú. Por otro lado, y siendo un poco críticos, también podría verse como una visión algo simplista de la realidad laboral. ¿En qué sentido? Porque, vamos a ver, el propio autor empezaba reconociendo que cada vez hay menos trabajo para los universitarios. ¿Es verdad? Lo dice al principio. Se parte de un problema general, la falta de empleo cualificado. Se narra una solución individual muy concreta, pillar un curro temporal totalmente distinto, Ujú. y se concluye con una máxima que pone todo el peso en el individuo. El que no quiere es porque no quiere. Deja un poco de lado las circunstancias externas, ¿no? Exacto. Ignora, o al menos no menciona, las posibles barreras sistémicas, la precariedad, la suerte, o si esas monedas que ganó realmente compensaban el esfuerzo o eran simplemente una tirita. Claro, es como si dijera, sí, el panorama está fatal, pero mira, yo me moví y encontré esto. Así que si tú no encuentras nada, quizás que no te estás moviendo lo suficiente. Justo. Es una perspectiva muy personal, claro, basada en su éxito puntual en esa situación concreta. Eso es, no entra a valorar si esa solución es sostenible o si todo el mundo tiene las mismas redes de contactos o la misma capacidad de adaptación que tuvo él en ese momento. Cierto. Es la crónica de una victoria personal contra la adversidad y de ahí extrae una lección universal sobre la voluntad.
Es importante subrayar que esta es su interpretación de su experiencia. Claro, no es la verdad absoluta. Exacto. No podemos extrapolarla directamente como la única verdad sobre el desempleo o la búsqueda de trabajo. Lo que sí podemos hacer es analizar qué nos dice esta perspectiva sobre ciertas mentalidades o discursos en torno al trabajo. ¿Es resiliencia admirable o es una forma de individualizar un problema que también tiene raíces colectivas? Ahí está la pregunta. Es una pregunta clave, sí, porque su historia es un ejemplo de iniciativa, eso no se puede negar. No, desde luego. Pero la moraleja final puede sonar un poco dura para quien, por las razones que sea, no consigue encontrar ni siquiera esas monedas a pesar de buscárselas. Precisamente. El relato se centra en la acción y el resultado positivo. Me gané la opción, todo anduvo rápido, pero obvia las posibles dificultades, frustraciones o el coste personal que puede tener aceptar trabajos muy por debajo de tu cualificación o expectativas. Ujú. Se centra en el qué trabajó y el cómo buscándoselo, pero no tanto en el a qué precio o en el contexto más amplio. Bien visto. Entonces, si recapitulamos un poco lo que hemos sacado de este relato, corto pero denso. Venga, Primero, esa constatación inicial de un mercado laboral complicado para titulados. Eso lo deja claro. punto 1. Segundo, la necesidad como un motor potentísimo que te saca de tu zona de confort y te lleva a aceptar lo inesperado. La cara de hereje. Fundamental en la historia, sí. Tercero, la importancia, a veces crucial, de las redes informales, ese amigo del curro anterior. El contacto inesperado. Cuarto, la capacidad de adaptación. Ponerse otro sombrero, cambiar el chip y cumplir con una tarea nueva. Flexibilidad. Y quinto, esa conclusión final tan rotunda sobre la voluntad individual como clave para trabajar. El querer es poder llevado al extremo casi. La moraleja final, sí. En definitiva, la aventura de este ingeniero metido a reportero por un día nos deja sobre la mesa varias ideas interesantes. Nos habla de la flexibilidad que a veces te exige la vida laboral, de encontrar dignidad en cualquier tarea cuando aprieta la necesidad y de una actitud proactiva de no quedarse quieto esperando. Sí, es un testimonio de resiliencia personal, sin duda. Y esa moraleja final, la de el que no quiere trabajar y no se las busca es porque no quiere, pues tiene su fuerza, claro. Aunque, como bien apuntabas, choca un poco con esa admisión inicial de que faltan oportunidades cualificadas. Es una visión muy marcada por su experiencia personal. Una experiencia donde su iniciativa tuvo recompensa, al menos a corto plazo. Eso es. Nos recuerda que, a veces, la solución está en mirar donde normalmente no mirarías. Hay que buscarse las castañas, como se suele decir. Efectivamente. Y quizá para dejar algo en el aire, ¿no? Para seguir pensando más allá de este texto concreto. Venga, una idea final. Podríamos plantearnos una cuestión que el relato no aborda directamente. El autor encontró una salida puntual movido por la necesidad y la voluntad. ¿Sí? Pero ¿cómo influye en estas situaciones el valor que la sociedad le da a los distintos tipos de trabajo? Ah, interesante. ¿Tiene algún peso en la experiencia personal, aunque no se diga? Pasar de ser ingeniero, un rol con cierto prestigio social, a ser reportero temporal de radio AM local, algo visto quizás como más precario o menos relevante socialmente. El texto no se mete ahí, se enfoca en la acción y en la moraleja del esfuerzo. Pero es una dimensión que está ahí, flotando, ¿no crees? Totalmente. El estatus asociado a cada profesión, aunque él no lo mencione. Exacto. O, por otro lado, podríamos preguntarnos, ¿cuántas microhistorias como esta, de gente adaptándose, buscando aquí y allá, aceptando trabajos inesperados por pura necesidad, se esconden detrás de algo tan cotidiano como unas elecciones locales en cualquier pueblo o ciudad? Uf, muchísimas seguramente. Este relato es solo una pequeña ventana, casi una anécdota, pero seguramente es la punta del iceberg de una realidad mucho más amplia y diversa de personas buscándose la vida día a día, con ingenio y a menudo sin hacer ruido. Historias de resiliencia silenciosa que no suelen contarse. Muy buena reflexión para terminar. Nos deja pensando en todas esas historias no contadas.